Por favor, acompáñenme a Efesios capítulo 5. Vamos a leer del 22 al 24. Amén. Dice la palabra: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Como familias, como cónyuges, como hijos, todos debemos de tener algo en común. Debe de ser nuestra necesidad más grande, y es el de ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que esa sea una meta preciosa como familias, hermanos. Hermanos y hermanas, debe de existir en nuestras vidas una carga por nuestra condición. Yo creo que usted me entiende. Realmente debiera de haber una preocupación sincera y honesta sobre la manera en que estamos viviendo. Que de verdad haya un clamor de ayuda al Señor para ser transformados, y no según las tradiciones o como la cultura o la forma de pensar de donde vivimos, sino como dicen las Sagradas Escrituras, hermanos. Necesitamos leer y vivir la palabra de Dios. Ahora, la sujeción de la esposa al esposo es un tema muy importante, pero antes de tocar este tema, quiero compartir algo que también es muy importante sobre los hombres. Vamos a Efesios 5, versículo 25. La Escritura dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Iniciemos con algo. Es cierto que los hombres somos los responsables ante Dios de nuestra esposa y de nuestros hijos. Y yo quiero rogarle también a los adolescentes y jóvenes que pongan atención, porque es muy importante también para ustedes, porque en algún momento de sus vidas formarán un hogar y esto les va a servir de mucho. Ahora, es cierto que los hombres somos la cabeza de nuestro hogar, pero para bendecir a nuestra esposa, no para oprimir a nuestra esposa, no para abusar de ella, no para maltratarla, no para ser abusivos y malos con ellas. Hemos sido puestos por Dios como cabezas de la mujer para amarlas, cuidarlas, protegerlas y bendecirlas. Amén. Pero una pregunta: ¿qué significa para el hombre el ser cabeza, el ser el responsable ante Dios? Lo que significa es que debemos estudiar la palabra más que todos los demás miembros de la familia, que debemos orar más que todos los miembros de la familia, que debemos pasar tiempo con el Señor más, que debemos velar más, que debemos de trabajar más, que debemos reflejar la vida y la gloria de Cristo más. Hermanos, eso no es fácil. Hermanos, este mensaje creo que será el último de este año, y no es cosa ligera ni de broma, es muy serio.
y espero que los esposos y las esposas reciban gracia de los cielos para vivir esta palabra del Señor para sus padres. Para sus vidas como padres. Un padre verdadero, creyente en Cristo Jesús, debe ser el centro de amor. Y miren, hermanos, esto es de veras, se necesita de la gracia de Dios. Pero debe de ser el centro de amor y protección de la familia. El proveedor debe ser escudo contra las acechanzas del diablo para su casa. Debe dedicar mucho tiempo a su esposa y muchísimo más tiempo a sus hijos. Y esto cuesta, ¿verdad, esposos? Afanados, cargados, el presupuesto no alcanza, que viendo un segundo trabajo, cuando sentimos estamos afanados y estamos descuidando lo más valioso y lo más importante. A un siervo de Dios le preguntaron en una ocasión que iba en un vuelo de avión y iba solo, y se sentó un hombre a la par de él y le preguntó, mire, ¿a qué se dedica usted? Y dice que él cuenta que eso le encanta que le pregunten eso. Y él dice, bueno, yo me dedico a ser esposo. Sí, le dijo, pero ¿qué otra cosa? Bueno, también me dedico a ser padre. Bueno, sí, pero ¿qué otra cosa? Bueno, y también predico la palabra, dice, ¿verdad? Es lo último. Hermanos, no nos hemos dado cuenta que tal vez no nos estamos dedicando o no es nuestra prioridad el ser esposos. Tal vez estamos siendo muy trabajadores, muy responsables, muy diligentes, pero estamos descuidando lo más importante, nuestra función como esposos y de ahí como padres. En muchos lugares del mundo, creo que más en Latinoamérica, la imagen de la madre es superior a la del padre. Miren, es que un padre verdadero, creyente en Cristo Jesús, debe ser el centro de amor, ¿ok? Tenemos eso claro. Pero en Latinoamérica es la madre, ¿se ha fijado? Tal vez no solo en Latinoamérica. La imagen de la madre es superior a la del padre. Allá en Guatemala, no sé cómo es aquí, ponen el 10 de mayo, es el día donde se celebra el Día de las Madres en Guatemala, y no cabe la gente en los restaurantes, están llenos, hay un montón de gente haciendo cola o parados esperando porque están llenos. Pero el Día del Padre sacan una foto donde está un papá solito en una cafetería vacía. O sea, simplifica como que la madre es muy importante y el padre no tanto. Es tremendo. ¿Han oído el dicho, no hay amor como el de la madre? ¿Lo hemos escuchado? Sí, ¿verdad? Todas las personas piensan que las madres aman más a sus hijos que los padres. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Por la teología de la mariología, ¿sí? El estudio de María. Dicen esos términos, Cristotokos y Theotokos, la madre de Cristo o la madre de Dios. Para nosotros Dios no tiene mamá, es la madre de Cristo, ¿verdad? Pero esa teología, por eso todos o la gran mayoría de gente piensa así. Y eso no es bíblico. La Biblia enseña que no hay amor tan grande como el del Padre. Muchas veces leemos a la ligera en el Evangelio de San Juan 3:16, no lo sabemos de memoria y realmente no nos hemos dado cuenta que aquí es el amor del Padre, Dios el Padre. No hay ninguna madre aquí,
Cuando leemos porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios el Padre que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, como padres es nuestra responsabilidad, a través de nuestro ejemplo, ser luz, enseñar y guiar a nuestra familia. Ahora yo sé que es difícil, porque en nuestra casa todos nuestros errores se manifiestan. Perdón, yo sé que habíamos empezado, bueno, íbamos a hablar, hermano, de las mujeres, de las esposas, y nos está a nosotros, ¿verdad? Pero, hermanos, es una bendición. Nosotros necesitamos ser tratados. Debemos aprovechar como padres cualquier momento, no importa lo importante que sea de lo que estemos haciendo para detenernos y enseñar a nuestros hijos. Es triste, pero muchos padres no entienden su rol como padres, lo delicado y serio que es para enseñar, instruir y corregir a sus hijos. Hermanos, la figura paterna es clave en el hogar. Recordemos que hablamos de padres regenerados por Cristo Jesús, amén. A eso nos estamos refiriendo, no del mundo, no de hombres perversos, infieles, inmorales, que aman la maldad y que aborrecen los caminos de Dios. No, esa clase de hombres obviamente jamás van a amar a su esposa ni a sus hijos, mucho menos dar su vida por ellos. Obviamente con hombres así, infieles y perversos, son los que han obligado a las madres a tomar el rol que el papá, el esposo, debería de tener en el hogar. Pues como ellos son tan irresponsables, ella tiene que velar por sus hijos y el hogar en sí. En cambio, la familia entregada de corazón a Cristo, amén, depende muchísimo del comportamiento del hombre, pero también es clave el papel de la esposa en el hogar. Esposos que me escuchan en esta hora, la esposa también es clave. Por eso, no por gusto, dice la Escritura en Proverbios 14:1. Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Definitivamente debemos dejar claro que un hogar en Cristo se necesita que los dos, el esposo y la esposa, corran en Dios, que los dos amen la Escritura, la lean, la vivan, que los dos oren juntos todos los días, que los dos entiendan el rol de su función como cónyuges, el uno con el otro, y su función con los hijos. Vamos a Primera de Pedro capítulo 3. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Leamos hasta el verso 7. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interior, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida,
para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Hermanas, una pregunta: ¿qué significa someterse a tu marido? ¿Qué significa someterse a tu esposo? Que debes honrarlo, respetarlo, amarlo, cuidarlo, protegerlo, ayudarle, atenderlo, servirle. Debes reconocer que en la familia él tiene la autoridad. Realmente eso se volverá más fácil, no solo si tienes conocimiento de la palabra, porque eso es básico, sino dependerá mucho de cuánto amas a tu esposo, cuánto amas a tu marido. Eso es clave. Miren, mis amados hermanos, yo creo que a todos nos pasa. Cuando mi esposa y yo debemos de tomar una decisión importante, lo hablamos. Y si sentimos lo mismo y estamos de acuerdo, qué bueno. Y eso es una gran bendición, ¿verdad, hermanos? Cuando se platica uno, mira, vamos a hacer tal cosa que me parece, yo siento lo mismo, todo va muy bien. Pero muchas veces no son así las cosas. Habrá ocasiones en que ella no estará de acuerdo. Y eso pasa con frecuencia y es muy común. Ahora, cuando ella no está de acuerdo con algo, es una alerta muy fuerte para mí. Por favor, esposos, oigan. Cuando la esposa no está de acuerdo, hay una alerta. De verdad, por lo regular, a mí en lo personal me da temor. Y debo poner atención. Eso quiere decir que debo orar más sobre el asunto. Debemos de buscar más consejo. Debemos conversar más con la esposa para poder escuchar otros argumentos. Pero aún así a veces no se llegará a un acuerdo mutuo. Estás oyendo, escuchando a tu esposa, pero no se llega a un acuerdo. Entonces no siempre será posible ponernos de acuerdo y es el hombre el que deberá tomar la decisión final. Y hermanos, eso es muy difícil. Yo no entiendo cómo hay mujeres que quieren tomar las decisiones en la casa. Cualquier mujer con un poco de entendimiento y sabiduría diría: no, es tu decisión, es tu responsabilidad, tú eres la cabeza. Gracias al Señor, yo no, yo me someto. El responsable vas a ser tú. Pero no entiendo cómo a veces hay mujeres que no comprenden eso y quieren tomar las decisiones o que se haga lo que ellas dicen. Y ese no es el orden de Dios. Miren, hermanos, es muy duro y complicado ser el responsable delante de Dios de la esposa y de los hijos, en sí del hogar. Pues debes de tomar la decisión y algunas veces estarás en lo correcto, pero otras veces no. Y eso es terrible. A veces son consecuencias muy dolorosas. Es muy duro. Si te toca tomar la decisión al final y por la misericordia del Señor estabas en lo correcto, debes de tener el cuidado de no jactarte o gloriarte delante de ella. Ah, qué bueno que no seguí tu recomendación, ya viste, estabas equivocada, yo tenía la razón. Eso no es de bendición, hermanos. Esos comentarios nunca serán una reacción basada en el amor en Cristo Jesús. Obviamente, de la misma forma, si la decisión que tomaste fue errada, si como esposa tenías la razón, no debieras de jactarte de tu sabiduría delante de tu esposo.
Hermanas, para el hombre es muy difícil tener la responsabilidad de ser la cabeza, ser la autoridad en la familia. Hermanos, eso es algo muy duro, muy difícil. Hermanos, esto no es a la ligera. Vamos a dar cuentas. Creo que el año pasado les comenté de una decisión que yo tomé y por poco perdemos nuestra casa. Y mi esposa me estuvo advirtiendo. Wow, es delicado, hermanos. Es delicado. El hombre debe de tomar muchas decisiones y como maridos muchas veces tomaremos decisiones equivocadas. Y ese es el momento que la esposa debe de manifestar su amor y comprensión, compasión y misericordia para con su marido. Pero esto es tremendo, hermanos. Pero si realmente no amas a tu esposo, sino al contrario, quieres hacerle daño a tu esposo, vas a aprovechar su error para herirlo, dañarlo. O sea, si quieres destruir tu matrimonio, esposa, si quieres destruir tu hogar, si quieres destruir a tus hijos, porque él se equivocó, entonces constantemente te estarás quejando y estarás detrás de él recalcándole su error, acusándolo para que él se sienta muy mal, un fracasado, un miserable. Yo espero que aquí no haya nadie que quiera tratar así a su esposo. Lo repito de nuevo, hermanos, es muy difícil ser hombre, ser el esposo. Es muy difícil ser la autoridad del hogar, ser la autoridad en la familia. Esposas que me están escuchando, cuando tu esposo se equivoca, tú como esposa debes de animarlo, fortalecerlo, ayudarlo, seguir respetándolo para que él llegue a ser conforme a la imagen de Cristo. Para que tu esposo llegue a ser el hombre que debe de llegar a ser, tú como esposa debes seguir la instrucción de la palabra de Dios. Es difícil. Llegó un momento, esa mala decisión que yo tomé, como les comenté, algunos se recordarán, llevó muchos meses. Una situación muy difícil y yo ya no soportaba la presión y estaba tirado en el suelo. Tirado. Ya no podía. Mi esposa llegó y me levantó, me animó. Me dijo, Estuardo, vamos a salir. Ya no, le dije, ya no se puede, ya no aguanto, no va a querer. No sabemos si va a querer o no este cliente, pero tú plantéale, dile, tal vez te dice que sí, nos da tiempo para pagar. Me levantó, me animó. Y sí, pasó el Señor, nos ayudó y en creo que 5 años, va mi amor, más o menos, salimos de esa situación. Pero ahí mi esposa pudo haber llegado. Yo te lo dije, no me hiciste caso, es tu culpa, por ti vamos a perder la casa. Ella pudo haber aprovechado, pero gracias a Dios tengo una esposa que me ama y me ayuda. Wow, hermanos, qué misericordioso es el Señor. Ahí en el primer versículo de Primera de Pedro 3, asimismo vosotras mujeres. Asimismo, ahí hay un mensaje, hermanos. No funciona el querer cambiar o transformar a tu marido por medio de críticas, de hacerlo sentir mal, echándole en cara sus errores, peleando. Eso nunca funciona, jamás funciona, hermanos, nunca funciona.
los pleitos no funcionan. Las discusiones no son de bendición. El marido jamás llegará a ser como Cristo, con una esposa que lo juzga y lo critica constantemente. Hermana, si tú deseas que tu esposo llegue a ser el hombre que debe de ser, la única manera es llegar a ser un instrumento de bendición. Es aprender de corazón a someterte y soportarte conforme a lo que la Escritura enseña. Tienes que soportar a tu esposo. Tienes que soportarlo. Como esposa, cuando tu marido toma una decisión equivocada, debes de apoyarle y animarle a continuar en la fe, a no desanimar, e ir aprendiendo de los errores para no repetirlos. Pero si vuelven a cometerse esos errores, no desmayes y seguir adelante. Por eso dice esa primera palabra de 1 Pedro 3, versículo 1. Asimismo. Esa palabra asimismo lleva el contexto que lo precede en el capítulo 2 de 1 de Pedro, en donde el apóstol Pedro habla del sufrimiento del cristiano. Y cómo el cristiano debe de responder al sufrimiento. Vamos ahí, 1 de Pedro capítulo 2, versos 20 al 25. Dice, pues, 1 de Pedro 2, 20 al 25. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. De ahí sigue, asimismo, vosotras mujeres, ¿se dan cuenta, hermanos? ¿Cómo lo enlaza el sufrimiento? ¿Qué nos enseña Pedro? Primero, habla a los creyentes que están sufriendo cosas terribles y murieron como mártires algunos. En medio de la persecución, los cristianos no maldecían, sino se sometían a las autoridades y las bendecían. Impresionante, ¿verdad? Esa era la vida del creyente. Ahora, esposas, lo mismo. Por eso dice, asimismo, esposas, mujeres, sufran por sus maridos. Cuando tu esposo no responde como se espera, ¿cómo lo solucionas? Peleando, discutiendo, faltándole el respeto, discutiendo airadamente. Pero ¿cómo dice la Escritura que debemos responder? ¿Cómo agrada al Espíritu Santo en el matrimonio? Así como los creyentes con persecuciones, pruebas, angustias. Asimismo vosotras mujeres, cuando tu esposo te falla, aún te puede tratar mal, no es afectuoso, tal vez no está cumpliendo con su responsabilidad. De igual manera debemos actuar, debemos honrar y respetar al marido. Hay que doblar rodillas, hermana. Qué privilegio, esposas que tienen hombres nacidos de nuevo, hombres, maridos que aman la verdad y aborrecen la mentira, hombres que aman la Escritura y que aprovechan para leerla y vivirla y compartirla. Eso es un tesoro, hermanas.
jovencitas, oren al Señor. Padres, oren por sus hijas para que Él les dé un joven marido que esté enamorado de Cristo. Es que es vital. Si están enamorados de Cristo, van a disfrutar su matrimonio y a vivir va a ser algo precioso. Ahora, Dios no nos ha pagado lo que merecemos. ¿Qué merecemos? El infierno, ¿verdad? Aún todas nuestras obras, nuestras buenas obras, ¿qué merecen? El infierno. No hay nada, hermanos. En el matrimonio hay un problema que puede ser el meollo del conflicto. Espero poder darlo a entender en esta hora. Miren, hermanos, el esposo cree que debe de darle a su esposa lo que él piensa que ella merece. Y la esposa responde a su marido según ella piensa lo que su esposo merece. Y es la fuente de todas nuestras batallas en el matrimonio. El esposo piensa, si mi esposa me respeta, yo la voy a amar. Y la esposa piensa, si mi esposo me ama, yo lo voy a respetar. Hermanos, esa es mentira. Esa es una mentira del diablo. Estamos engañándonos a nosotros mismos. Dios siempre te ama y nunca te ha fallado. Dios es el centro del matrimonio y debemos comportarnos como Él lo dice y no según lo que nosotros pensamos. El Señor nos ama aunque no lo merezcamos. No porque nosotros cumplimos como hijos, no. Él nos ama por amor a sí mismo, aunque nosotros fallamos, Él nos sigue amando. Hermanos y hermanas, debemos entender bien esto. Es importante, siempre fallaremos y siempre tendremos excusa para no amar a la esposa y el marido siempre fallará, entonces la mujer siempre va a tener excusa para no someterse a su marido. El marido debe amar a su esposa aunque parezca que su esposa no lo honra y no se somete. Y la esposa debe someterse a su marido y debe honrarlo, aunque el marido no lo merezca. ¿Me está entendiendo, hermano? Nunca funciona pelear, ya lo vimos. Demandar, nunca se logra nada, solo otra pelea. En vez de demandar mis derechos, debemos obedecer la palabra de Dios. Aún en la segunda parte del versículo 1 de Primera de Pedro 3, dice, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabras por las conductas de sus esposas. Aunque el marido no crea, si sea incrédulo, puede ser ganado por la conducta de su esposa sin palabras. El problema es que vivimos de una manera contraria a lo que nos indica la Escritura. Es la raíz de los problemas. Hermanos, si uno de los dos cumple con su rol, cumple con su responsabilidad delante de Dios y el otro no, ¿qué pasa? Bueno, yo voy a amar a mi esposa, pero no me respeta, no me honra. ¿Qué pasa? O la esposa ama, la esposa se somete, obedece, pero él no la ama, es duro, tosco. Pero uno de los dos ya cumplió. Ahora no es tu problema y el Señor entra en acción. Tú resolviste tu problema, recibiste el entendimiento. Ahora el Señor le toca y Él hará. Dejemos lugar a los tratos de Dios y dejemos lugar para que Dios obre. Esposas, cuidado con la lengua. La esposa sabe usarla para pelear. Mucho mejor que el hombre. Mucho mejor. La esposa dice algo y fue un gancho al hígado. Que el hombre cae tirado.
Así es. La esposa sabe usarla para pelear y causa heridas muy profundas, pero no consigue absolutamente nada con usar la lengua, solo más problemas. Es mejor dar lugar al Señor. Él está esperando que se le dé lugar para que Él actúe. Esposa amada que me escucha, si sigues en desobediencia, sin aplicar la palabra de Dios a tu vida, seguirás peleando toda tu vida. Tú crees que puedes cambiar a tu esposo criticándolo y juzgándolo, y eso nunca funciona y se convierte en un círculo vicioso. También el hombre va a reaccionar de dos maneras. O se pone violento, ya se sabe, ¿va? Cuando se alza los decibeles y los vecinos ya oyen los gritos, ya, aquí mando yo, ¿verdad? Eso es lo que hace el esposo, una de las dos maneras. Se pone violento. Y lo otro, se calla y se aleja de la casa. ¿Sí o no? No dice nada, ya no dice nada y se va. Ay, Señor. Evita a su mujer, ya no quiere pelear más, ya no quiere oírla. Eso es muy peligroso. El esposo no debería de salir molesto de su casa e irse. ¿A dónde puede ir? ¿Qué decisión grave puede tomar que afectará su matrimonio, su relación como esposos, la vida de los hijos? Esposa, tú tienes que hacer todo lo posible para calmar las aguas, apacentar las aguas. Sabio es, bueno, no hay un buen momento como humanos, no está bien la cosa, entonces seamos sabios. Silencio. Al momento se arreglan las cosas. Hace muchos años vivíamos en un cuartito muy pequeño con mi esposa. La situación había ido económicamente mal y mal y mal. Y estaba muy bonita cuando nos casamos, iba bastante bien, pero la situación se empezó a arruinar, ¿verdad? Y teníamos una bebé, la bebé, nuestra primera hija, y estábamos discutiendo por cualquier cosa. Es la presión, ¿verdad? Hay una presión, no puedo con esto, hay que pagar acá y todo, y nos alzamos la voz y yo me di la vuelta para irme, me iba a ir, ya no, hasta aquí dejo esto y me voy, pero muy molesto, muy enojado. ¿Y saben qué pasó? El Señor estaba en la puerta y Él me detuvo. Y me preguntó, ¿a dónde vas? Y yo me puse a llorar ahí, ¿verdad? No sé, le dije. ¿Y qué va a pasar con tu esposa? No sé, le dije. Pero ya estaba llorando. Hermanos, me di la media vuelta y le dije, mi amor, perdóname. Y ella me abrazó y me dijo, perdóname. Porque, hermanos, el perdón es clave, pero el fundamento es el amor. Con pelear no vamos a resolver nada. Debemos de entender que son las situaciones difíciles de la vida que a veces nos orillan a perder la calma. Pero nos amamos, ¿realmente nos amamos? Ay, Señor, ayúdanos. Yo entiendo que el esposo tiene la culpa la mayoría de las veces. Y otras muchas veces también la tiene la esposa. Pero la Biblia dice que tú como esposa puedes ser un instrumento de bendición y de vida para transformar a tu esposa,
a tu esposo con tu actitud. La clave es la cruz, abrazar la cruz, morir a lo que nosotros somos, matar ese orgullo, morir. El orgullo nunca bendice un matrimonio. Cuando dice sean ganados sin palabras, miren esposas, hermanas, por favor que el Señor les dé entendimiento en esta hora, porque es una gran verdad. Dios conoce perfectamente a las mujeres, Él las creó, porque dice ganado sin palabras, porque la primera arma que la esposa va a usar contra el esposo, contra su marido, es la lengua. Ese pequeño miembro del cuerpo que es la lengua es capaz de destruir el matrimonio, es capaz de encender la violencia en el marido o su falta de interés en resolver un malentendido. También lo destruye. La lengua es terrible, pero no solo el matrimonio, están destruyendo las vidas de tus niños. Ellos aprenden de nosotros, ellos lo oyen todo. Qué dicha es para los hijos, como dice, dichosos, bienaventurados, esa es la palabra, ¿verdad? Los hijos que tienen esposos profundamente enamorados, que se aman, se cuidan y se atienden el uno al otro. Bienaventurados, dichosos, esos hijos que tienen padres que pueden hablar y compartir sus ideas y pensamientos con una sonrisa, con alegría y con sabiduría en el Señor. ¡Wow! ¡Qué bendición! Cuando los padres son sabios, entendidos de las Sagradas Escrituras, cuando entienden sus roles respectivos, esos hijos son grandemente bendecidos, son bienaventurados, son dichosos. ¿No quieres que tus hijos estén llenos de dicha y de bendición? Tristemente ocurre lo contrario cuando los padres son necios y viven vidas tibias en Cristo. Nunca oran juntos, nunca leen la Escritura juntos, nunca hablan ni se ríen juntos, solo peleando, discutiendo. Luego, esos niños, adolescentes, dicen la iglesia no funciona, Cristo no funciona. Eso no es así. Para millones de nacidos de nuevo, hemos sido testigos que sí funciona. El problema es que si vives una vida mediocre y tibia en tu matrimonio, ese será el resultado. Ese es el mensaje que estarás dando. Encontramos en Efesios 6:4, dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. De igual manera lo encontramos en Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entendemos por exasperar a enfurecer o hacer que pierdan la paciencia. Y desalentar es quitar el ánimo de hacer algo. Imagínense papás desalentando a sus hijos. Hijos, oremos. Ya están desalentados. Es que ¿para qué vamos a orar si ustedes están peleando? Ellos se dan cuenta, ellos lo saben, no podemos engañar a nuestros hijos, aunque sean chiquitos, ellos lo saben. Ellos, sus corazoncitos están llenos de temor, tiemblan. Ellos saben que algo no está bien. Señor, ayúdanos. Muchas veces al pasar los años no entendemos por qué los hijos ya no quieren asistir a la iglesia. Nunca conocieron personalmente al Dios verdadero, pues en sus hogares tal vez no tuvieron un ejemplo de calidez y entrega genuina a Cristo. Pero qué hermoso es ver hogares
llenos de Dios, con hijos, metidos en Dios, que aman a Dios. No es aquello de que, hijo, levántese, vamos a la iglesia. Ah, es que no quiero. Van ustedes, papá, voy a estudiar. No, tienes que ir y obligado. Vamos, vístanse, corriendo. Era terrible eso. Un amigo muy lindo murió hace ya muchos años. Me comentó: Estuardo, yo ya no sé qué hacer. Cada domingo tengo que correr a mi esposa, correr a mis hijos. Es un lío sacarlos, vístanse, báñense rápido, cámbiense, coman rápido. Miren, ahí comemos algo después, pero vamos, lleguemos a la iglesia. Yo recuerdo un servicio en especial que la presencia del Señor estaba muy linda, muy fuerte, y estaba cerrado el templo por la oración, y empezó la alabanza y empezó un espíritu de profecía bien fuerte, y yo noté que ellos por la parte de atrás ahí venían ya a mitad de la alabanza, ¿verdad? Y de las profecías, y ellos buscando un lugar, estaba totalmente lleno. Al fin a sentarse iba cuando termina la alabanza, y pasa el que iba a predicar y dice: hermanos, el espíritu de profecía dio el mensaje que yo iba a compartir esta mañana, entonces yo ya no tengo nada que decir, estamos despedidos, que el Señor los bendiga. Y termina el servicio y el hermano no había encontrado un lugar para sentarse con su esposa y sus hijos, y se quedó y nos vimos. Él me vio y yo lo vi. Y él lloró. Él lloró. Señor, ayúdanos. Miren, hermanos, qué bello es que los hijos ya están listos. Ellos son los que, vamos mamá, vamos papá. Y ya va uno ahí con el gozo y la emoción y la alegría. Es que es bello, hermanos. Pero eso solo el Señor lo puede hacer. Solo el Señor. Por favor, mis amados hermanos, en vez de dar lugar a las desavenencias, o sea, desacuerdos o discordias entre ustedes, por favor, oren como esposos por sus hijos. Ellos lo necesitan. Si amas a tus hijos, ese amor debe de cubrir todos tus desacuerdos, y el entregarse el uno al otro con un amor profundo. Hace muchos años encontré a un conocido, ¿verdad? Tenía muchos años de no verlo, en un supermercado. Yo iba con mi carreta o canasta, ¿no? Carreta, ¿sí? Así, yo con mi esposa yo le ayudo. Ella me dice: mira, búscame tal cosa, así. Y ahí vamos avanzando. Pero ahora sí ya me gusta ir, yo disfruto ir con mi esposa. Y cuando no hacen, es que estaba bien, qué bonito, mira, hay 4, no mi amor, es de el que siempre compramos, ¿verdad? Y ahí andamos, y andaba por otro lado, y yo ahí, y encuentro a este amigo que también andaba con una carreta. Hola, me dijo, ¿qué tal y qué estás haciendo? Pues aquí ando con mi esposa comprando, ya juntando ropa para salir e irnos a casa ya pronto. Y tú, le dije, yo estoy viendo cómo pierdo a mi esposa y espero no encontrarla. Ups, dije yo, bueno, que te vaya bien. ¿Qué le podía decir? Va, que Dios te bendiga. No, Dios no va a bendecir eso. Que el amor de Dios siga contigo, tampoco, ¿verdad? Entonces, ups, era que, bueno, adiós, ¿va? Yo, pobres. Qué hermoso es disfrutar del amor de tu esposa y su compañerismo. Yo amo a mi esposa más y más cada día que pasa. No es porque esté aquí, hermanos. Yo reconozco que ella me ama, hermanos, y me honra.
porque a pesar de mis fallas, de mis errores, ella me sigue honrando y amando. Que de verdad como esposos estemos agradecidos por nuestras esposas, por amarnos tanto a pesar de lo que somos.